Mis padres me echaron, así que compré su casa en secreto y les tripliqué la renta. Todo comenzó cuando yo tenía 22 años. Estaba intentando sacar mi título y trabajando medio tiempo en un pequeño supermercado que pagaba una miseria. Mis padres, Tom y Linda, siempre estaban encima de mí, actuando como si mi vida les perteneciera. Tenían en mente una idea perfecta de cómo debía ser mi futuro y no dudaban en empujarme hacia ello todos los días. Pensaban que sabían que era lo mejor para mí, pero no tenían idea de lo que realmente quería. Una noche cualquiera, estábamos cenando. Era un jueves, creo, y yo intentaba comer en silencio el pastel de carne que mi mamá había preparado. Estaba tan seco que parecía cartón, pero no dije nada porque encontrarían la forma de convertirlo en una lección sobre cómo yo era un ingrato. De repente, mi papá, con su típico tono falso de preocupación paternal, preguntó: ¿cómo va ese título en administración de empresas? Sabía que esa conversación iba a llegar eventualmente, pero no estaba preparado. Sentí un nudo en el estómago y el corazón me latía rápido. Sin embargo, tenía que enfrentarme a ello. Dejé el tenedor sobre el plato y, mirando los guisantes que llevaba rato empujando como si tuviera 5 años, respondí: sobre eso, dije con voz temblorosa. He estado pensando en cambiar de carrera. El silencio fue total. Podía escuchar el tic-tac del reloj en el pasillo, y en ese momento supe que estaba en problemas. Cambiar de carrera. Mi papá prácticamente escupió la comida, poniéndose rojo de la rabia. Sí, quiero cambiarme a ciencias de la computación, respondí, intentando mantenerme firme, aunque sentía que estaba frente a un pelotón de fusilamiento. Antes de que pudiera terminar, mi mamá intervino con su tono condescendiente de siempre. Jaque, pensar nunca ha sido tu fuerte, dijo con esa sonrisa apretada que solía usar cuando bromeaba, aunque todos sabíamos que no era una broma. Así era como lanzaba sus ataques, disfrazados de chistes. Me quedé ahí, tragándome la rabia que hervía dentro de mí. Quería gritarles que estaban equivocados, pero sabía que eso solo llevaría a más gritos, y no estaba de humor para una pelea. Mi papá no había terminado. Golpeó el tenedor contra la mesa con tanta fuerza que los platos temblaron. Ciencias de la computación. Estás loco. Administración es lo que te va a dar dinero. Estás tirando tu futuro por la borda con una tontería. Intenté explicar. No es una tontería, papá. Me gusta mucho, y creo que puedo ser bueno en eso. ¿Crees? Me interrumpió. La pasión no paga las cuentas, Jaque. Estás siendo irresponsable. Tienes que pensar en tu futuro, no en lo que se te ocurra hacer ahora. Mi mamá sintió, apoyándolo, como siempre, y añadió: ya no eres un niño. No puedes jugar con tu futuro así. En ese momento me di cuenta de que no les importaba lo que yo quisiera. Para ellos, yo era un proyecto, y cualquier desviación de su plan maestro significaba que estaba arruinándolo todo. Ni siquiera se detuvieron a considerar que, tal vez, yo sabía lo que era mejor para mí. Después de la cena, subí a mi habitación, cerré la puerta de un portazo y me dejé caer sobre la cama. Sentía un peso enorme en el pecho. Saqué mi teléfono y llamé a Ashley, la única persona que entendía por lo que estaba pasando. ¿Cómo te fue?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Como un desastre total, respondí, frotándome los ojos. Se volvieron locos cuando les dije, fue como si les hubiera dicho que iba a dejar la universidad para unirme a un circo o algo así. Ashley suspiró al otro lado de la línea. Jaque, tienes que imponerte. Esta es tu vida, no la de ellos. No les debes nada. Lo sé, pero son mis padres, ¿sabes? No es tan fácil. Lo entiendo, dijo suavemente, pero tienes 22 años, Jaque. Ya no eres un niño. Tienes que empezar a vivir tu propia vida o ellos van a seguir controlándola por ti. Me quedé ahí, mirando el techo, pensando en lo que dijo. Tenía razón. Ya era un adulto, y era hora de empezar a actuar como uno. Al día siguiente me desperté con una mezcla de miedo y determinación. Tenía que decírselo de verdad esta vez. No podía seguir dejando que ellos decidieran mi vida.
Bajé las escaleras con el corazón latiendo a mil y los encontré en la sala viendo televisión. Mamá, papá, tenemos que hablar, dije con la voz temblorosa pero lo suficientemente firme. Mi papá apagó la televisión, y ambos me miraron como si estuvieran esperando un gran anuncio. Y, en cierto sentido, supongo que lo era. He tomado una decisión. Voy a cambiarme a ciencias de la computación. Los ojos de mi papá se entrecerraron. No, no lo harás. Esta vez me mantuve firme. Sí, lo haré. Soy un adulto, y esta es mi decisión. Por un segundo pensé que, tal vez, solo tal vez, iban a ceder y dejarme tomar esta decisión. Pero entonces mi mamá se levantó, cruzando los brazos sobre su pecho. Si eres tan adulto, entonces puedes mantenerte tú solo, dijo con voz fría. Tienes 24 horas para empacar tus cosas y salir de esta casa. Me quedé ahí, congelado, como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaba diciendo. Cuando finalmente pude hablar, balbuceé. No pueden estar hablando en serio. Estamos hablando muy en serio, gruñó mi papá. Si quieres tomar tus propias decisiones, hazlo por tu cuenta. No recuerdo cómo llegué de vuelta a mi habitación. Solo recuerdo esa abrumadora sensación de traición, como si hubieran estado esperando una excusa para echarme desde siempre. Yo era su hijo, y me estaban echando como si no significara nada para ellos. Llamé a Mike, mi mejor amigo, en cuanto entré a mi cuarto. Ni siquiera intenté mantener mi voz firme. Amigo, me echaron, dije con las manos temblando. No sé qué hacer. Sin dudarlo, Mike respondió. Empaca tus cosas, hombre. Te vienes a mi casa. Mientras metía mi ropa en una bolsa de viaje, finalmente me cayó el peso de la realidad. Estaba sin hogar. Mis propios padres me habían echado como si fuera basura. Pero, al mismo tiempo, por extraño que parezca, una parte de mí se sintió aliviada. Por primera vez en mi vida, no iba a estar bajo su control. Era libre, aunque todavía no entendía del todo lo que eso significaba. Los días posteriores a que me echaran fueron un completo caos. Estaba quedándome en el apartamento de Mike, intentando poner mi cabeza en orden, pero sentía que mi vida entera había dado un giro de 180 grados. Un momento estaba discutiendo con mis padres sobre mi carrera, y al siguiente estaba sin hogar. No se sentía real, como si le estuviera pasando a otra persona y no a mí. El lugar de Mike estaba bien. Era un pequeño apartamento de una habitación que olía a pizza vieja y calcetines de gimnasio, pero no podía quejarme. Tenía un techo sobre mi cabeza y un amigo que no me iba a echar. Pero, hombre, era incómodo. Dormía en su viejo sofá que chirriaba cada vez que me movía. No tenía otra opción, porque no iba a volver con mis padres a rogarles que me dejaran quedar. Eso no iba a pasar. Intenté concentrarme en mis clases, pero era casi imposible. Cada vez que me sentaba a hacer mis tareas, mi mente se desvió pensando en lo que había pasado. Era como si mi cerebro no me dejara olvidar ni por un segundo que ya no tenía un hogar real y, por supuesto, estaba el problema del dinero. Mis ahorros se estaban agotando rápidamente, y no tenía lo suficiente para seguir adelante si no trabajaba más horas. Pero con las clases y tratando de averiguar hacia dónde iba mi vida, no era como si pudiera simplemente tomar un segundo trabajo. Ashley seguía tratando de ser solidaria, pero ni siquiera ella podía arreglar el lío en el que estaba. Recuerdo que un día me llamó y me dijo que deberíamos salir a almorzar para despejar mi mente un poco. Terminamos en una tienda de sándwiches baratas cerca del lugar de Mike. No había estado comiendo mucho desde que me fui de casa, así que pensé que tal vez ayudaría a salir un rato. ¿Cómo te estás llevando?, preguntó mientras mordía su sándwich. Encogí los hombros. Honestamente, no muy bien. No puedo concentrarme en la escuela y mi dinero se está acabando rápido. No sé cuánto más puedo aguantar. Ella me dio esa mirada comprensiva, la que prácticamente todos me habían dado desde que les conté lo que pasó. Estás haciendo lo mejor que puedes, Jake. Esto no es el fin del mundo, de acuerdo. Solo es un bache en el camino. Me reí, pero no fue una risa feliz. Sí, un bache del tamaño de una montaña. Ella extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía.
Vas a salir de esta. Lo sé. Siempre has sido inteligente, incluso si tus padres no lo ven. Sus palabras eran agradables, pero no cambiaban el hecho de que estaba atrapado en una situación de la que no sabía cómo salir. Sentía que, sin importar lo que hiciera, solo estaba manteniéndome a flote, tratando de no hundirme. Después del almuerzo, regresé al lugar de Mickey y traté de concentrarme en mis tareas, pero cuanto más miraba la pantalla de la computadora, más me daba cuenta de que estaba quedándome atrás. Mis calificaciones estaban bajando, y el pensamiento de abandonar la universidad se metía en mi mente cada vez más. No quería hacerlo, pero sentía que se me estaban acabando las opciones. Apenas podía con todo, y ya estaba al límite. Pasaron unas semanas y las cosas no mejoraron. Mis ahorros tocaron fondo, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que tomar una decisión. Mike solo podía cubrirme hasta cierto punto, y no iba a seguir viviendo de su generosidad para siempre. El día que abandoné la universidad fue uno de los peores de mi vida. Se sentía como admitir la derrota, como si estuviera renunciando a todo por lo que había trabajado. Recuerdo estar sentado en la oficina del decano firmando los papeles y sintiéndome como un completo fracaso. Siempre pensé que sería la primera persona en mi familia en terminar la universidad, pero ahora ese sueño se desvanecía, al igual que todo lo demás. Tan pronto como salí de esa oficina, me golpeó fuerte. Estaba solo, sin un título, sin un plan sólido y con apenas algo de dinero. Esa noche me senté en el sofá de Mickey mirando mi teléfono, preguntándome qué iba a hacer. Ashley llamó, como siempre lo hacía, para ver cómo estaba. ¿Y ahora cuál es el plan?, preguntó suavemente. No lo sé, admití. Estoy buscando más trabajo, pero no encuentro nada. Es como si todas las puertas se me cerraran en la cara. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y podía decir que estaba tratando de encontrar algo que decir, algo que me hiciera sentir mejor. No te estás rindiendo, ¿verdad? No tengo otra opción, dije, tratando de mantener mi voz firme. Hoy abandoné. Oh, Jaque, susurró. Lo siento. Pero esto no es el final. Encontrarás algo, lo sé. Quería creerle, pero cada vez era más difícil mantener la esperanza. Pasé los siguientes días recorriendo las calles, postulándome a todos los trabajos que pude encontrar, pero nada funcionaba. El único lugar que me ofreció algo fue Sunnyside Diner, un restaurante grasiento que parecía no haber sido limpiado desde los años 80. No era exactamente mi trabajo soñado, pero era mejor que nada. Necesitaban a alguien que volteara hamburguesas y trapeara pisos, y yo necesitaba dinero, así que lo acepté. Las horas eran brutales y el pago terrible, pero al menos tenía algo. Pasaba mis días cubierto de grasa, poniendo hamburguesas en la parrilla mientras mi gerente, Earl, me ladraba órdenes como si estuviera en un campo de entrenamiento. Era un tipo rudo y seco que no parecía importarle nada más que las ganancias, pero al menos notaba cuando trabajaba duro. Después de aproximadamente un mes en el diner, Earl me llamó aparte durante un turno lento. Chico, tienes una buena ética de trabajo. ¿Te interesa tomar más horas? Me limpié el sudor de la frente, tratando de parecer interesado. Claro, ¿qué pasa? Tengo un amigo que necesita un guardia nocturno en un edificio de oficinas en el centro. Paga mejor que aquí. ¿Te interesa? Ni siquiera tuve que pensarlo. Sí, estoy dentro. Así, de repente, estaba trabajando en 2 empleos, cocinando hamburguesas de día y vigilando un edificio vacío por la noche. No era glamoroso, pero al menos era algo. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme, y la mayoría de las noches estaba agotado, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Pero no tenía otra opción. Tenía que sobrevivir. Ashley seguía enviándome enlaces a prácticas de tecnología, tratando de ayudarme a retomar el rumbo, pero simplemente no tenía tiempo ni energía para postular. Mi vida ahora se trataba de sobrevivir, no de perseguir sueños o pasiones. Era cuestión de mantener la cabeza fuera del agua día tras día. Cada noche, mientras me sentaba en ese oscuro y vacío edificio de oficinas mirando las luces parpadeantes de la ciudad afuera, no podía evitar preguntarme cómo demonios había llegado mi vida a esto. Hace solo unos meses tenía planes, sueños y un futuro.
Ahora, solo intentaba pasar de un turno al siguiente. Y lo peor era que no veía una salida. Trabajar en 2 empleos era un infierno, sin más. No había otra forma de describirlo. El restaurante era grasiento y caótico, y el turno nocturno en ese edificio vacío era simplemente insoportable. Dormía como 4 horas al día, bebía bebidas energéticas como si fueran agua y básicamente vivía con una mochila destartalada que llevaba a todas partes. Pero al menos tenía algo de dinero entrando. No era mucho, pero era suficiente para seguir adelante. Mike no lo decía, pero creo que se sentía aliviado de que pudiera empezar a contribuir para el alquiler. No quería ser ese tipo que vivía de su mejor amigo mientras su vida se desmoronaba, así que me aseguré de darle lo que pudiera. Todavía dormía en su sofá, pero al menos ahora no era una carga total. Entonces, de la nada, las cosas comenzaron a cambiar. No sé si fue pura suerte o si el universo finalmente me estaba dando un respiro, pero un día, mientras cocinaba hamburguesas en el restaurante, un hombre entró a almorzar. Al principio no pensé nada de él. Solo otro cliente más. Parecía algo cansado, como el resto de nosotros que trabajamos demasiadas horas por muy poco dinero. Después de su comida, se acercó al mostrador para pagar. Cuando le di su cambio, miró la pantalla de la computadora que tenía abierta detrás de la caja. Había estado trabajando en algunos ejercicios de codificación durante mi descanso, solo tratando de mantenerme al día. El hombre levantó una ceja. ¿Te interesa la programación?, preguntó, su voz casual pero curiosa. Asentí, tratando de no parecer demasiado entusiasmado. Sí, he estado aprendiendo por mi cuenta. Espero hacer una carrera con ello, eventualmente. Él se rió entre dientes. Bueno, tal vez tenga algo para ti. Mi empresa está buscando personal de ti a nivel inicial. Nada extravagante, pero es un comienzo. Parpadeé, sin creer realmente lo que estaba escuchando. ¿En serio? Sí, se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Mándame tu currículum. Puedo poner una buena palabra por ti. Me dio su tarjeta de presentación, y juro que mis manos temblaban al tomarla. Era como un pequeño rayo de esperanza, algo que no había sentido en meses. Esa noche, no me importó lo cansado que estaba después de los turnos dobles. Regresé al lugar de Mike, encendí mi laptop y trabajé en mi currículum. No era perfecto, pero era algo. Le envié un correo electrónico al hombre antes de pensar demasiado en ello, y luego traté de no emocionarme demasiado. Pasaron unos días y no recibí ninguna respuesta. Parte de mí pensó que el hombre solo estaba siendo amable y que nunca recibiría una llamada. Pero luego, una tarde, mientras estaba sentado en ese aburrido edificio vacío durante mi turno nocturno, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de esa empresa. Miré la pantalla durante un minuto completo, demasiado asustado para abrir. Pero cuando finalmente lo hice, no era un rechazo. Era una invitación para una entrevista. No podía creerlo. Había pasado de cocinar hamburguesas y vigilar edificios vacíos a tal vez, solo tal vez, conseguir un trabajo real en ti. La entrevista no fue nada extravagante. Pedí prestada una camisa decente de Mike y tomé el autobús hasta la oficina. Era una startup pequeña, nada espectacular, pero se sentía como un mundo completamente nuevo comparado con donde había estado. El tipo del restaurante, cuyo nombre ahora sabía que era Trevor, me recibió en la puerta y me presentó a su jefa, Tina. Tina era dura pero justa. Me preguntó sobre mi experiencia, y fui honesto, no tenía un título, pero había estado enseñándome todo lo que podía sobre codificación y TI. Le mostré algunos de los pequeños proyectos en los que había estado trabajando, y al principio no pareció impresionada. Luego me pidió que resolviera un problema en el momento, algo técnico que nunca había hecho antes. Entré en pánico por un segundo, mi mente corriendo a 1000 por hora, pero luego recordé todas esas noches en vela enseñándome y resolviendo desafíos de programación solo por diversión. Respiré hondo y me puse manos a la obra, tratando de no dejar que la presión me afectara. Cuando terminé, Tina miró por encima de mi hombro hacia la pantalla. No dijo mucho, solo asintió y miró a Trevor. Tiene potencial, dijo. Démosle una oportunidad. No sabía ni cómo reaccionar.
Quería saltar y gritar, pero solo me quedé sentado, tratando de mantener la compostura, aunque sentía que mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Empecé la semana siguiente como técnico de TI a nivel inicial. No era glamoroso, pero no me importaba. Por primera vez en meses, no estaba cocinando hamburguesas ni vigilando un edificio vacío a las 3 de la mañana. Estaba haciendo algo que realmente me apasionaba. Tina y Trevor fueron pacientes conmigo, mostrándome cómo funcionaban las cosas, pero también me presionaron a seguir aprendiendo. No me llevaron de la mano, y eso era justo lo que necesitaba. Sin embargo, las noches seguían siendo complicadas. Durante un tiempo, seguía haciendo ambos trabajos para no arruinar esta oportunidad. Trabajaba en la startup durante el día y luego iba directamente al restaurante o al edificio de oficinas después. Dormir seguía siendo un lujo raro, y la mayoría de las mañanas me despertaba sintiéndome como si me hubieran atropellado. Ashley se mantuvo a mi lado todo el tiempo. Era mi roca, siempre enviándome enlaces a trabajos o preguntando cómo iba todo en la startup. No creo que hubiera logrado salir adelante sin ella. Cada vez que sentía que estaba a punto de derrumbarme, me recordaba que estaba haciendo esto por una razón, que estaba construyendo algo para mí mismo. Después de unos meses de esfuerzo constante, llegué a un punto de quiebre. No podía seguir trabajando en 2 empleos y esperar mantenerme cuerdo. Así que fui a hablar con Earl, el gerente del restaurante, y le dije que tenía que renunciar. No estaba contento, pero lo entendió. Buena suerte, chico, me dijo, dándome uno de esos raros momentos de sinceridad. Eres un buen trabajador, te irá bien. Salir de ese restaurante por última vez fue como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Todavía tenía el trabajo de seguridad para las noches en que no estaba en la startup, pero al menos no me estaba quemando tan rápido. Con el tiempo, me sumergí completamente en el trabajo de TI. Pasaba cada minuto libre aprendiendo nuevas habilidades, asumiendo proyectos y absorbiendo todo el conocimiento que podía. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba construyendo algo real, algo que era mío. No fue fácil, y hubo días en los que dudé de mí mismo, cuando me preguntaba si solo estaba persiguiendo un sueño imposible. Pero cada vez que superaba un desafío o resolvía un problema que me había tenido estancado durante horas, sentía esa chispa de nuevo, ese fuego que había estado perdido durante tanto tiempo. Poco a poco, empecé a ver un futuro para mí otra vez. No el futuro que mis padres habían planeado para mí, sino uno que realmente quería. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Unos meses después de haber comenzado el nuevo trabajo, las cosas empezaron a sentirse diferentes. No de una mala manera, sino de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. Finalmente estaba haciendo algo que realmente disfrutaba, y no me estaba arrastrando fuera de la cama solo para sobrevivir otro día en un trabajo sin salida. Todo lo relacionado con TIC, programación, resolución de problemas, no era glamoroso, pero me gustaba. Era mío, algo por lo que había trabajado duro. Recuerdo estar sentado en mi escritorio una tarde, sumergido en código, cuando mi jefa, Tina, se acercó. No era del tipo que andaba con rodeos, algo que respetaba de ella. Se apoyó en el borde de mi escritorio y dijo: Jaque, he estado observando tu trabajo estos últimos meses. Tienes potencial, pero te estás conteniendo. Me quedé mirando, completamente sorprendido. Conteniéndome. ¿Qué quieres decir? Ella cruzó los brazos, dándome esa mirada como si ya supiera la respuesta, pero quisiera que la dijera en voz alta. Tienes las habilidades, pero estás jugando a lo seguro. Te veo haciendo lo que sabes hacer, no estás tomando riesgos, no te estás exigiendo. Estás cómodo, y eso está bien, pero la comodidad no te lleva a ningún lado en este negocio. Al principio no supe qué decir. No estaba equivocada. Estaba haciendo el trabajo, claro, pero no estaba yendo más allá. Supongo que, después de todo lo que había pasado, estaba feliz de estar finalmente en un lugar estable y no quería arruinarlo. Mira, Jaque, continuó Tina, eres bueno, pero si realmente quieres destacar, necesitas dar un paso adelante. Asume proyectos que te asusten un poco. Así es como creces. Asentí, todavía procesando lo que había dicho. No es que no hubiera escuchado algo similar antes,
pero esta vez me impactó de una manera diferente. No era una de esas lecciones de mis padres sobre cómo estaba desperdiciando mi potencial. Esta era una persona que veía lo que era capaz de hacer y me estaba empujando a ser mejor. Así que seguí su consejo. Empecé a ofrecerme para proyectos más complejos, cosas que no estaba completamente seguro de poder manejar. Hubo momentos en los que sentí que me estaba metiendo en algo más grande que yo, pero cada vez que resolvía algo, esa sensación de logro lo hacía todo valer la pena. Un día, Tina me asignó un gran proyecto para un nuevo cliente. Era mucha más responsabilidad de la que había tenido antes, y una parte de mí estaba aterrada, pero otra parte estaba emocionada. Este era el tipo de desafío que necesitaba para probarme a mí mismo que podía manejar cosas más grandes. Pasé semanas trabajando en él, noches largas, fines de semana, prácticamente todo mi tiempo libre lo dediqué a asegurarme de que todo saliera perfectamente. Cuando finalmente entregué el proyecto terminado, sentí como si acabara de correr un maratón. Estaba exhausto, pero de esa buena manera, era como si me estuviera empujando al límite y saliendo del otro lado más fuerte. Unos días después, Tina me llamó a su oficina. Me senté tratando de mantener la calma, pero estaba nervioso. ¿Y si había cometido algún error? No perdió el tiempo. Jaque, al cliente le encantó tu trabajo, van a seguir adelante con todo lo que sugeriste. Solté un suspiro de alivio, ni siquiera me había dado cuenta de que lo había estado reteniendo. De verdad. Ella asintió, con una pequeña sonrisa en su rostro. Lo hiciste bien. Si sigues así, vas a llegar lejos aquí. Salí de su oficina sintiéndome como si midiera 3 metros de altura. Por primera vez en lo que sentí que fue una eternidad, no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Empecé a ver un futuro que no solo trataba de salir adelante, sino de realmente construir algo real. Cuanto más me entregaba a mi trabajo, más me daba cuenta de cuánto me había estado conteniendo, no solo en mi trabajo, sino en la vida. Era como si esta niebla se hubiera levantado y finalmente pudiera ver lo que era capaz de hacer si dejaba de permitir que el miedo me frenara. No fue fácil, cometí muchos errores en el camino, pero cada uno me enseñó algo, me empujó hacia adelante. En ese tiempo, las cosas con Ashley también empezaron a cambiar. Siempre me había apoyado, pero ahora parecía estar orgullosa de mí de una manera que no había estado antes. Íbamos a cenar y, en lugar de desahogarme sobre mis trabajos de mierda o los problemas de dinero, hablaba sobre este nuevo proyecto en el que estaba trabajando o alguna cosa genial que había aprendido, y ella escuchaba, realmente escuchaba, como si pudiera ver que finalmente estaba en el camino que debía seguir. Una noche estábamos sentados en su sofá después de que había terminado una semana particularmente agotadora de trabajo. Estaba exhausto, pero de esa buena manera, y ella me miró con una sonrisa en el rostro. «Sabes», dijo suavemente, «siempre supe que llegarías hasta aquí. Tal vez no de la manera que planeaste, pero lo estás logrando, lo estás haciendo realidad». No supe cómo responder a eso. Quiero decir, ella había estado conmigo en lo peor de todo, en los días en que ni siquiera sabía si podría pagar el alquiler o de dónde vendría mi próximo sueldo, pero ella se quedó a mi lado, sin hacerme sentir nunca que no era suficiente. Escucharla decir eso me hizo darme cuenta de lo afortunado que era de tener a alguien como ella a mi lado. «Gracias», dije, con la voz un poco más áspera de lo que quería. «No creo que hubiera llegado tan lejos sin ti». Ella se rió, negando con la cabeza. «Si lo habrías hecho, solo necesitabas un empujón». Tal vez tenía razón, pero tenerla a ella hizo que todo fuera mucho más fácil de manejar. Las cosas empezaron a mejorar desde ahí. El trabajo se volvió más ajetreado, pero de la buena manera. Estaba asumiendo más responsabilidades, mejorando en lo que hacía, y la gente empezaba a notarlo. Tina siguió dándome proyectos más complejos, y cada vez que terminaba uno, me sentía más confiado en mis habilidades. Y el dinero, bueno, seguía siendo ajustado, pero estaba mejorando. Finalmente dejé el trabajo de seguridad, y aunque no estaba nadando en dinero, ya no me preocupaba de dónde iba a venir mi próxima comida. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía estable, como si estuviera de nuevo en un terreno sólido. Una tarde, Tina me llamó nuevamente a su oficina. Me senté, medio esperando que fuera otro gran proyecto, pero ella tenía una expresión seria, una que no le había visto antes. «Jaque,
Quiero hablar contigo sobre tu futuro aquí, dijo, con una voz calmada pero directa. Levanté una ceja, sin saber muy bien a qué se refería. Está bien. Ella se recostó en su silla. Has hecho un gran trabajo estos últimos meses y creo que estás listo para más. Quiero promoverte a un puesto de tiempo completo. Por un segundo, simplemente me quedé allí sentado, tratando de procesar lo que acababa de decir. Tiempo completo. Ese era el sueño, ¿verdad? No más tener que balancear trabajos, no más sobrevivir. Esto era. No sé ni qué decir, admití, con una sonrisa que comenzaba a asomarse en mi rostro. Ella sonrió de vuelta. Solo di que sí. Y, por supuesto, lo dije. Al salir de esa oficina, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Todo el estrés, las noches sin dormir, las dudas sobre mí mismo, todo parecía haber valido la pena. Lo había logrado, tal vez no de la manera que originalmente había planeado, pero lo había logrado igual, y eso se sentía bastante bien, era como entrar en un mundo completamente nuevo. Quiero decir, por primera vez en mi vida sentí que estaba haciendo algo que importaba, no solo para mí, sino para las personas a mi alrededor. Ya no tenía que preocuparme por llegar a fin de mes o si tendría que tomar algún trabajo extra para sobrevivir. Esto era estabilidad. Pero, por supuesto, la vida no se vuelve mágica ni fácil una vez que alcanzas un hito como ese. Las cosas en el trabajo se volvieron más ocupadas, mucho más ocupadas. Tina no estaba bromeando cuando dijo que tendría más responsabilidades. Me lanzaron a proyectos más grandes, liderando equipos por primera vez y gestionando plazos que a veces parecían imposibles. Hubo días en los que miraba mi lista de tareas y pensaba, ¿cómo demonios voy a hacer todo esto? Pero seguí adelante, tenía que hacerlo. Cada día era un reto, pero el tipo de reto que había estado esperando, el tipo que me hacía sentir vivo. Aunque seguía aprendiendo, finalmente estaba en un lugar donde la gente confiaba en mí para hacer el trabajo. Eso era enorme para mí. Una tarde, Tina me llamó nuevamente a su oficina. Juro que cada vez que me llamaba sentía que estaba de vuelta en la escuela, esperando saber si había aprobado o suspendido el examen. Tenía esa expresión seria en su rostro, y por un momento me pregunté si había cometido algún error. Jaque, tengo otro proyecto para ti, dijo, deslizando una carpeta por el escritorio. La tomé y hojeé las páginas, escaneando los detalles. Era para un nuevo cliente, una gran empresa que quería actualizar toda su infraestructura de TI. Un proyecto enorme, mucho más grande que cualquier cosa en la que hubiera trabajado antes. Mi estómago hizo ese pequeño giro que hace cuando estás tanto emocionado como aterrorizado al mismo tiempo. Esto es mucho, dije, tratando de sonar confiado pero sin parecer demasiado engreído. Tina asintió. Lo es, pero creo que estás listo. Esto va a ser un gran negocio para la empresa, y quiero que lo lideres. Liderarlo. Esas palabras me golpearon como un tonel de ladrillos. Quiero decir, había estado trabajando duro, claro, pero liderar un proyecto así, eso era otro nivel. No te fallaré, dije, sintiendo el peso de lo que ella confiaba en mí. Sé que no lo harás, respondió, dándome una sonrisa rara antes de volver al trabajo. Las siguientes semanas fueron algunas de las más intensas de mi vida. Básicamente vivía en la oficina, trabajando hasta tarde por la noche y los fines de semana para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Mi equipo era genial, pero la presión estaba encima y no iba a dejar que nadie fallara. No podía. Ashley fue un santo durante todo esto. No estaba mucho en casa y, cuando lo estaba, prácticamente era un zombie. Ella me traía comida para llevar a la oficina cuando podía. Se quedaba conmigo un rato mientras trabajaba y me recordaba tomar descansos. Te vas a quemar si no desaceleras, me decía, con preocupación en los ojos. Pero no podía desacelerar, no aún. Este proyecto era todo para mí, sabía que si lo lograba, cambiaría las cosas, no solo para mi carrera, sino también para mí personalmente. Era como si tuviera algo que demostrar, no solo a Tina o a la empresa, sino a mí mismo. Necesitaba demostrar que podía hacer esto, que podía estar a la altura de la ocasión. La noche antes de la presentación final al cliente, apenas dormí.
No dejaba de repasar todo en mi cabeza, revisando una y otra vez los detalles, asegurándome de que no quedaran cabos sueltos. Sentía que todo el estrés y la ansiedad del año pasado habían culminado en este momento y estaba de pie, al borde de algo enorme. A la mañana siguiente, entré a la sala de juntas, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Los clientes estaban allí, con trajes y corbatas, caras serias. Preparé mi presentación, tratando de calmarme, pero sentía que toda mi carrera dependía de esta única reunión. Tina también estaba allí, sentada al frente de la mesa, observándome atentamente. Respiré hondo, me recordé a mí mismo que me había preparado para esto y comencé la presentación. No fue perfecta, me equivoqué con un par de diapositivas, me tropecé con algunas palabras, pero seguí adelante. Respondí a sus preguntas, expliqué el plan y les mostré exactamente por qué esa actualización era lo que necesitaba. Cuando todo terminó, me quedé allí esperando su reacción, con las palmas sudorosas como locas, durante lo que me pareció una eternidad. Nadie dijo nada, solo se quedaron ahí, hojeando los documentos, susurrándose entre ellos. Mi estómago hacía volteretas y medio esperaba que destrozaran todo, pero entonces el jefe de su departamento de Diablo. «Esto está bien», dijo, asintiendo. «Avanzaremos con el plan». No lo podía creer, realmente lo había logrado. Quería saltar de alegría y hacer un gesto de triunfo en el aire como un idiota, pero me controlé, asintiendo de manera profesional, como si fuera un día cualquiera en la oficina, pero por dentro estaba gritando de emoción. Después de la reunión, Tina me apartó. «Buen trabajo», dijo, con esa rara sonrisa en su rostro. «Te lo has ganado». No sabía que me impactaba más, su elogio o el hecho de que acababa de llevar a cabo el proyecto más grande de mi vida. De cualquier manera, sentí como si hubiera cruzado una línea de meta invisible. Todo lo que había pasado, las peleas con mis padres, el ser echado de casa, abandonar la universidad, trabajar en 2 empleos solo para sobrevivir, todo había llevado a este momento. Esa noche salí de la oficina, con el peso de los últimos meses finalmente levantado de mis hombros. Ni siquiera me importaba que probablemente estaría de regreso allí a primera hora de la mañana, trabajando en lo siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Llamé a Ashley de camino a casa, mi voz llena de emoción. «Bebé, lo logramos, les encantó la presentación, vamos a avanzar con todo». Ella se rió y pude escuchar el orgullo en su voz. «Sabía que lo lograrías, estoy tan orgullosa de ti, Jaque». Escuchar eso hizo que todo se sintiera aún más real. Ya no se trataba solo del trabajo, sino de todo lo que había luchado, todo lo que había sacrificado para llegar a este punto. Ya no era el mismo chico que había sido echado de casa de sus padres, perdido y asustado. Estaba construyendo algo para mí, a mi manera. El futuro ya no parecía tan incierto. Ya no solo sobrevivía, estaba prosperando, y ese sentimiento valía todo. Unos años después de ese gran proyecto en el trabajo, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Pasé de apenas salir adelante a escalar en el mundo de la tecnología y, eventualmente, tomé una decisión que incluso me sorprendió a mí mismo: comencé mi propia empresa. No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Claro, había estado trabajando durante un tiempo, construyendo una reputación sólida, ahorrando algo de dinero y haciendo conexiones. Eventualmente, me sentí listo para dar el salto. Empezar mi propio negocio no fue fácil al principio. Hubo noches sin dormir, papeleo interminable y el miedo constante de que todo pudiera venirse abajo. Pero tenía esta sensación en lo más profundo de mí que esto era lo que estaba destinado a hacer, así que me mantuve firme, trabajando día tras día. Pronto, las cosas comenzaron a encajar. Comencé a conseguir contratos, a construir un equipo pequeño pero sólido, y la empresa comenzó a despegar. Después de un par de años, estábamos ganando más dinero del que nunca pensé posible. Ya no solo sobrevivía, realmente me iba muy bien. No estaba dando vueltas por ahí sirviendo hamburguesas ni vigilando edificios vacíos. Estaba dirigiendo mi propia empresa y viéndola crecer cada mes. A veces parecía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona, pero era la mía, la que había construido.
Alrededor del tiempo en que mi empresa realmente comenzó a despegar, Ashley y yo empezamos a hablar sobre comprar una casa. Habíamos estado alquilando durante años y sentíamos que era el momento adecuado para encontrar algo permanente, algo que pudiéramos llamar nuestro. Comenzamos a ver anuncios, a visitar casas abiertas los fines de semana y a soñar con el tipo de lugar en el que quisiéramos asentarnos algún día. Estaba navegando por algunos sitios de bienes raíces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. La casa donde crecí, la que mis padres seguían habitando, estaba a la venta. No lo podía creer. No había hablado con ellos en años y, sinceramente, no me mantenía al tanto de lo que sucedía en sus vidas, pero al ver esa casa en venta, me golpeó de una manera extraña. Hice clic en el anuncio y revisé los detalles. Aparentemente, su arrendador había decidido vender la propiedad y la estaban vendiendo a un precio que, honestamente, era una ganga comparado con otras casas en la zona. Y entonces, como una bombilla encendiéndose en mi cabeza, tuve una idea loca: podría comprar la casa. Al principio, me pareció un poco mezquino, quiero decir, ¿quién hace eso? ¿Quién compra la casa de sus padres después de que lo echa? Pero cuanto más pensaba en ello, más tenía sentido. Estaba en una posición para hacerlo, y ellos no sabían que tenía dinero, que estaba considerando comprar una casa. Esta podría ser mi oportunidad para recuperar algo de control sobre una situación que durante años me había dejado sentir impotente. Así que llamé a mi agente de bienes raíces y presenté una oferta. Ni siquiera dudé. El precio era el adecuado y tenía más que suficiente dinero para hacerlo realidad sin despeinarme. Unas semanas después, el trato se cerró, y así de rápido era el dueño de la casa en la que pasé mi infancia, ahora era mía. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Al día siguiente de que se cerrara la venta, recibí una llamada del administrador de la propiedad que había estado a cargo del lugar. Los inquilinos quieren conocer al nuevo dueño, me dijo. Quieren hablar sobre el alquiler y algunos problemas que han tenido. Sonreí para mí mismo, esto iba a ser bueno. No les dije nada, por supuesto, solo le pedí al administrador que programara la reunión. El plan ya se estaba formando en mi cabeza. Cuando llegó el día, me presenté en la casa. Estacioné mi auto afuera y llamé a la puerta como si fuera un arrendador cualquiera. Mi papá abrió la puerta. Se veía sorprendido, pero pude darme cuenta de que no me reconoció de inmediato. Habían pasado años desde que nos vimos, y supongo que ya no me veía como el mismo tipo que se fue de su casa con una bolsa de deporte y sin un plan real. Estamos aquí para conocer al arrendador, dijo, mirando confundido. Soy yo, respondí, entrando como si fuera el dueño del lugar, lo cual, por supuesto, lo era. Parpadeó, claramente sin esperar esto. ¿Qué? Tú eres el arrendador, dijo, incrédulo. Sí, respondí, intentando no reír. Compré el lugar. En ese momento, mi mamá salió del salón. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. «Jaque», exclamó. «¿Qué estás haciendo aquí?» Sonreí y me apoyé en la pared. «Bueno, ahora soy tu arrendador». La expresión en sus rostros fue impagable. Estaban completamente mudos, solo de pie, en shock. Podía ver que intentaban procesar el hecho de que el chico que echaron hace tantos años ahora era el dueño de su casa. Se sentía como una especie de justicia extraña, pero no estaba allí para alardear. Estaba allí para hacer negocios, así que rompí el incómodo silencio. Sobre el alquiler, les dije. Ambos me miraron, claramente no preparados para lo que venía. Lo voy a triplicar, dije, sin cambiar el rostro. La mandíbula de mi papá cayó. Triplicarlo. No puedes estar en serio. Oh, estoy más que serio, respondí. Verás, los valores de la propiedad han subido, y tengo que asegurarme de que obtengo una rentabilidad justa por mi inversión. Así que sí, el alquiler va a subir bastante. Mi mamá intentó razonar conmigo, su voz temblorosa. Jaque, no podemos pagar eso, ya lo sabes. Me encogí de hombros. Eso no es realmente mi problema. Pueden pagar el nuevo alquiler o buscar otro lugar para vivir. Ustedes eligen. Fue duro, lo sé, pero no iba a ceder.
Ellos tomaron su decisión años atrás cuando me echaron, y ahora era mi turno de poner las condiciones. Se quedaron allí, atónitos, probablemente dándose cuenta de que no tenían muchas opciones, con su crédito arruinado y sin alternativas reales. Estaban atrapados. Después de unos minutos de intercambio incómodo, les dije que les daría algo de tiempo para resolver las cosas y salí por la puerta. Al subirme al auto y alejarme, no pude evitar sentir una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí estaba satisfecho, tal vez incluso un poco vengado, pero otra parte de mí se sentía vacío. Había hecho lo que me propuse, había demostrado que no era el fracaso que pensaron que sería, que había logrado hacer algo de mí mismo a pesar de todo lo que me hicieron pasar. Pero mientras me alejaba de esa casa, me di cuenta de que ningún aumento de alquiler ni la propiedad de un inmueble podían arreglar el daño que se había hecho. Ya no se trataba de venganza, sino de dejar ir. Aún así, no iba a ceder en el alquiler.